Y nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Esquiva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñorándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicando vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Padre eterno, le damos gracias, mi Señor Jesucristo, porque de cierto es su palabra la que siempre ha prevalecido, bendito Padre Celestial. Ha sido su palabra, Dios mío, la que ha traído cambios en nuestra vida, ha reformado nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío. Ha hecho sobre cada uno de nosotros, eterno Dios, aquello lo cual uno no podía cumplir en sí mismo, bendito Padre. Le damos gracias una vez más en esta mañana, que de cierto usted anhela hablar a nuestros corazones, Dios mío. Que usted busca de cada uno de sus hijos, sus hijas, Padre. Que de cierto haya ese hambre, esa sed, para más de usted en cada uno de nuestros corazones, eterno Dios. Y bendito Padre Celestial, le ruego que una vez más, de cierto usted nos hable, eterno Dios. Que usted siga trayendo esas transformaciones necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Y que de cierto, bendito Padre, no estemos nosotros preparándonos para la venida de Jesucristo, sino que ya estemos listos, bendito Padre, para cuando esa trompeta toque, eterno Dios, seamos rescatados de este mundo, bendito Padre Celestial. Oh, bendito Dios, es su palabra la que nos ha dado el ánimo, es su palabra la que nos ha dado la fortaleza, es su palabra la que nos llena de paz, de gozo, de amor, eterno Dios Todopoderoso. Es su palabra, bendito Padre Celestial, que en los tiempos de soledad, Padre Santo, cuando nadie está alrededor de uno, Dios mío, usted está con nosotros, bendito Dios Todopoderoso. Usted es el que nos abraza, bendito Padre. Usted es el que nos consuela. Usted es el que nos anima. Usted es el que toca el corazón de uno, Dios mío, para hacernos comprender que nada es imposible para usted, eterno Dios. Nuestro Padre, gracias por ser nuestro Padre Celestial, que está sentado en tu trono de la gracia, bendito Dios Todopoderoso. Y de cierto yo le ruego que esta su palabra en este día traiga sus cambios en cada uno de nosotros, los cuales son menesteres, y a usted le daremos la gloria, la honra, porque de cierto declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria y la misericordia, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. La intitulado este mensaje es: Dios tiene un propósito, hermano. Y verdaderamente Dios tiene un propósito para todo lo que acontece, como
todo lo que acontece en nuestras vidas, todo lo que acontece en este mundo, todo lo que acontece en nuestras familias, hermano, todo lo que acontece alrededor de cada uno de nosotros tiene un propósito, hermano, en nuestras vidas. Yo sé que muchas veces no lo podemos comprender, especialmente si es algo que nos trae tristeza o es algo que nos causa dolor, hermano, o es algo que el Santo Dios sentimos que nos está afligiendo en nuestra vida. Muchas veces no lo podemos comprender, hermano. Pero esto sí tenemos de certeza en nuestras vidas, de seguro en nuestras vidas, que en Jesucristo podemos confiar, hermano. Que en el Dios Todopoderoso podemos confiar, que no importa lo que está aconteciendo en nuestra vida, en Él tenemos esta promesa que nunca nos dejará, nunca nos abandonará, hermano. Yo creo que todo creyente genuino nacido de nuevo es un instrumento que Dios puede usar para glorificar su santo nombre, hermano. No somos nomás cualquiera, sino que somos hijos de un Dios viviente, hermano. Aun cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, hermano, y de cierto necesitamos recordarnos, hermano, lo que aconteció con Pablo. Cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, su vida nunca volvió a ser la misma. Yo creo que nosotros nos podemos hacer esta pregunta, hermano, a uno mismo, ¿verdad? Mirándose quizás en el espejo y diciéndose uno, ¿soy yo el mismo de que cuando me entregué a Cristo? ¿Soy yo la misma persona de que cuando vivía perdido en este mundo? ¿Todavía estoy viviendo en el pasado o estoy dejando que Jesucristo siga transformando mi vida delante de Él? Entendemos que, viendo la vida de Pablo, hermano, pasó de ser un asesino religioso a un predicador ungido que defendió el evangelio de Jesucristo hasta su muerte, hermano. Ojalá que nosotros podamos ser igual, hermano, defender el evangelio de Jesucristo, no negar que somos cristianos, sino que vivir una vida cristiana, hermano, delante del Dios Todopoderoso, no para exaltarnos y exaltarnos entre el mundo, hermano, sino para que Jesucristo sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Vemos en esta escritura, hermano, aún varios acontecimientos que sucedieron en la vida de Pablo también. La palabra de Dios siempre tendrá el poder para transformar la alma que quiera ser transformada. La palabra de Dios siempre tendrá el poder, hermano, para ayudar a aquel que ponga su fe en su santa palabra, hermano. De cierto, Dios usará a quien Él quiera para proclamar el evangelio, hermano, sanando a las personas y liberando a quienes necesitan esa liberación, hermano. Y de cierto hay varias cosas que podemos ver en estas escrituras, como le digo, que han acontecido. Y lo que primero vemos, hermano, es que Dios realizó milagros extraordinarios por medio de Pablo, hermano. Yo sé que en el pasado lo hemos practicado también y pues si ha habido resultados, nomás la persona sabe, hermano, si Dios hizo milagros en su vida o no. Pero de cierto, grande fue el poder de Dios obrando en Pablo, hermano. Y ese mismo poder Dios ha depositado en nuestras vidas también. Pues mediante pañuelos o delantales, hermano, Dios sanó a los enfermos y con ese mismo poder Dios expulsaba a los malos espíritus de la gente que estaba endemoniada, hermano. Ese viene siendo el poder de Dios, hermano, que se manifestaba en esos tiempos y que de cierto, hoy yo creo que casi no lo vemos tanto ya, hermano. Y no es porque los tiempos han cambiado, sino es que porque nosotros los cristianos hemos dejado de creer la palabra de Dios. Porque entiéndale uno muy bien, hermano,
Jesucristo mismo dijo en el libro de Hebreos, hermano, que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, hermano. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que dejamos de creer. Nosotros somos los que dudamos, hermano. Nosotros somos los que dijimos, Dios no puede. Pero Dios puede en todas las cosas, hermano. Marcos capítulo 16, versículo 20 nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que se seguían. Amén. Eso es lo que dice de los discípulos de la iglesia primitiva, hermano. Pero ¿qué ha acontecido con los discípulos de Jesucristo en estos días, hermano? Pues ya sabemos que en diferentes ministerios ya la palabra no se predica, hermano. Ahora lo que se predica es algo que te sientas, para que te sientas bien, para que te sientas confortable. Ya no predican en unas iglesias, ya no predican contra el pecado, porque eso no trae la gente. Si predicas contra el pecado no trae la gente y menos hace que crezca tu ministerio si se supone que es tu ministerio. Pero de cierto cada uno de nosotros un día le tendremos que dar cuentas a Dios. Como el que se sentó en las sillas, como el que predicó detrás del púlpito. Porque piensa que el que se siente en la silla se va a escapar del juicio de Dios. Déjeme decirle, el que se siente en las sillas, hermano, y ignora la palabra de Dios, no lee la Biblia, hermano, no ora, hermano, y está nomás como esos que nomás como que están como el asadón, dame, hermano. Esos se van a encontrar un día delante del Todopoderoso y se van a dar cuenta que lo que pensaban que era justo delante de Dios era una injusticia, hermano, delante de Dios. De cierto, entendemos nosotros también, hermano, que no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios está dispuesto a hacer a través de una persona, lo que produce los milagros en la vida, hermano. Nosotros todo lo que debemos hacer es un vaso que esté útil para el Señor, que esté dispuesto a ser usado por Dios. Y Pablo estaba dispuesto a ser usado por Dios, aunque le costó carísimo, hermano, en su vida. El Señor obró de la misma manera a través del apóstol Pedro también, hermano, cuya sombra, aún nos dice la palabra de Dios en Hechos, cuya sombra de Pedro, hermano, sanó y liberó a multitud de la gente que tenían espíritus malignos también. Pero ¿por qué eso ya no acontece, hermano? ¿Será que Dios se ha retirado? ¿Será que Dios ya no quiere, hermano? No. Es porque nosotros no nos dedicamos a Él. Es porque nosotros no buscamos de Él. Nos hemos preocupado con lo que está alrededor de uno. Nos hemos preocupado por la apariencia de uno. Y ya no nos preocupamos de la palabra de Dios, ya no le enfocamos a la palabra de Dios. Ahora el enfoque está en uno mismo y en lo que uno pueda ganar en este mundo, hermano. Por eso ya no vemos lo que debemos de ver. De cierto también podemos ver, hermano, que todo lo que sucedió tiene un propósito. Todo lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo tenía un propósito. Todo lo que aconteció en este capítulo 19 tenía un propósito también, hermano. Aún de cierto, cuando los hijos de Esquiva intentaron expulsar un demonio, fueron derrotados porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, no eran salvos, hermano. Y eso nos debe de decir algo a nosotros, hermano. Eso nos debe de animar a nosotros, sabiendo que si somos hijos del Dios viviente, el Espíritu Santo resta en uno, vive en uno. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en uno, entonces nosotros tenemos el poder, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere que uno sea, tenemos el poder para limpiar el corazón de las palabras groseras que proceden de la boca, hermano. Tenemos el poder, hermano, por medio del Espíritu Santo de hacer cambios. No nomás en nuestra vida, pero alrededor de uno también, hermano.
De cierto, una persona no puede vencer al enemigo si no es el hijo de Dios, hermano. Esto lo debemos de saber nosotros. Si no somos hijos de Dios, como los hijos de Esquiva, hermano, que pensaron que, hey, yo no, lo que dice Pablo, eso te lo digo yo también. Pues sí, vengan para acá. Y les dio una buena revolcada, hermano. A mí, no es cosa chistosa, ¿verdad? Pero bueno, ok. Los hijos de Esquiva creían que podían hacer lo que Pablo hacía. La imitación, hermano, entiéndale. Que Dios nos libre si nosotros queremos ser cristianos imitando cristianos. Que verdaderamente no somos verdaderos cristianos, pero somos una imitación, hermana. La imitación no es lo mismo que la realidad, hermana. El verdadero cristiano tiene su fe puesta, cimentada en Jesucristo. La imitación, hermano, ese nomás, bueno, se va con la corriente para cualquier lugar que esté corriendo, fluyendo la corriente, para esa dirección va. Y de cierto, los hijos de Esquiva imitaban lo que Pablo hacía, pero sin éxito, hermano. Póngase a pensar. Todo esto nos habla a nosotros personalmente, hermano. Pues lo queramos creer o no, lo queramos recibir o no, pero todo esto, lo que está escrito en la palabra de Dios, nos habla a cada uno de nosotros personalmente, hermano. Aún el poder de Dios en nuestras vidas depende de nuestra relación con Cristo, hermano. Y si de cierto dijimos, no, pues es que el poder de Dios no jala en mí, o yo oro y Dios da, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la relación de uno con Jesucristo, hermano? Perdone lo que le diga, pero tiene mucho que ver si somos nomás domingueros, si somos nomás miércoleros, si somos nomás jueveros o vierneseros, hermano, o sabadistas. Entonces, ¿a cuál poder vamos a tener en la palabra de Dios si estamos enfocados en un día y no estamos enfocados en Jesucristo, hermano? Piénselo uno bien, hermano. La fe, la esperanza y la confianza que tenemos en el Señor nos ayudarán a ser victoriosos en nuestro caminar con Jesucristo, hermano. Es cierto, también podemos ver, hermano, que el enemigo sabe si somos hijos del Dios viviente o no. Y no porque lo sepa todo, porque no lo sabe nada. Pero ¿sabe por qué? Porque ve nuestras vidas. Ve lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Ve lo que sale de nuestras bocas. La vida que estamos viviendo aún reflejan cómo vivimos en este mundo del diablo, hermano. Porque él es el príncipe de este mundo, hermano. Y la manera que usted y yo estamos viviendo da una demostración si verdaderamente creemos que somos hijos de Dios o no somos, hermanos. De cierto, los hijos de Esquiva intentaron expulsar el espíritu maligno del hombre poseído por el demonio, pero no pudieron, hermano, hacerlo. El espíritu maligno le respondió, hermano, póngase a pensar, ¿ok? El espíritu maligno le respondió diciéndole que él sabía quién era Jesús. El demonio le dijo, yo sé quién es Jesús. Y yo sé quién es Pablo también. Pero les preguntó a estos hijos de Esquiva y les dijo, bueno, ¿y quién son ustedes? En otras palabras, la pregunta que el demonio les hizo no era ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Qué es tu apellido? Si eres importante o no eres importante. No, eso no era lo que estaba preguntando el demonio. El demonio le estaba diciendo, ¿de quién eres tú? Y pues de cierto no eran de Cristo, hermano, no eran hijos de Dios. Eran almas perdidas en este mundo, hermano. De cierto sabe el enemigo quién somos nosotros, hermano. Piénsele. ¿Sabe el enemigo quién nosotros somos? ¿O de quién somos, hermano?
Es una buena pregunta que nosotros tenemos que aún meditar en, hermano. Porque de cierto el enemigo sabe, hermano, de quién somos nosotros. O debe de saber de quién somos. O piensa en nosotros como pensó de los hijos de Esquiva, hermano. ¿Quién son ustedes? Que le diga a los cristianos, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú que nunca lees la Biblia. Tú que nunca oras. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para tratar de mandarme? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que no ora? ¿Quién eres tú que ni estás viviendo para aquel que tú le dices el Cristo? ¿Quién eres tú? Interesante, ¿no, hermano? Es tiempo de despertar. Es tiempo de que si vamos a vivir para Cristo, vivamos para Cristo, hermano. Porque el único que está engañando son nosotros mismos, hermano. Los hijos de Esquiva pensaron que podían ordenarle al espíritu maligno que saliera, hermano, tal como lo hizo Pablo, pero probablemente pensaron, ¿qué tan difícil puede ser de ordenar a ese demonio que se salga, ¿no? A mí si Pablo nomás le dijo, ¡salte! Y se salió, pues que nosotros no podemos lo mismo hacer. ¡Hey, salte! ¿Y qué les dijo? ¿Quién tuvo yo? Y ahorita nos vamos a dar cuenta quién saltó y quién salió. Hermano, no es cosa chistosa, pero da risa, hermano, de pensar la ignorancia del hombre. La ignorancia del hombre. Pensando que puede ser un imitador y va a tener ese poder de Dios en su vida. Pensando que, aún porque aquel pudo, que todos pueden, hermano. Como los que dicen, válgame, cualquier persona se puede parar detrás de ese púlpito a predicar, hombre. A ver qué tanto guato, ¿no? Bueno, dale el cale. A ver qué pasa. El púlpito es un lugar de guerra también, hermano. Más que muchos veces no lo ven porque no lo entienden. Pero anyway. Pero al contrario, el espíritu maligno, el hombre los venció, hermano. Fueron golpeados. Les dieron una buena paliza, hermano. Y obligados a huir desnudos y heridos. Entiéndele, yo estaba viendo todo, Dios vio todas estas cosas, hermano. Dios vio todas estas cosas, porque Dios ve todas las cosas que están aconteciendo. Y Dios vio todas estas cosas que acontecieron, pero Dios no va a interferir tampoco, hermano. Porque si nosotros no queremos pasar el tiempo con Él, ¿lo puede uno culpar a Dios? Si Dios no quiere pasar tiempo con nosotros, hermano. Verdaderamente nosotros podemos renegar contra Dios si no queremos pasar tiempo con Él, que cuando lo necesitamos queremos que Él pase tiempo con nosotros, hermano. No. Nosotros no tenemos ningún derecho, hermano, de renegar, hermano, ni de quejarnos, hermano, ni de murmurar contra Dios, hermano. Porque si no podemos tomar el tiempo de hablar con Él, buscar su apoyo en nuestras vidas, hermano, de amarlo, de adorarlo, de glorificarlo con la manera que uno vive, hermano. Entonces, ¿qué esperamos, hermano? También podemos ver que Dios usó lo que aconteció en esta ciudad de Efeso, hermano, para convencer al pueblo de su poder, y la gente tuvo temor a la palabra de Dios, hermano. Esto es lo tremendo, hermano, de la palabra de Dios, que aún motivó a la gente, hermano, a ver el poder de Dios. Los motivó a entregar toda la hechicería, toda la brujería, todo lo que practicaban de la oscuridad, hermano. Los motivó la palabra de Dios para que se dieran cuenta que no hay ningún otro gran poder más el poder de Dios, hermano. Es cierto, los judíos y los griegos oyeron lo que les sucedió a los hijos de Esquiva, hermano, y creyeron en el evangelio. Pero, muchas veces tiene que la persona ver para poder creer. Muchas veces te les puede platicar el poder de Dios, pero se hacen el sordo, o se hacen el ignorante,
O se hacen el que no te creo, yo no, solamente que yo lo mire con mis propios ojos, o solamente que yo lo oiga con mis propios ojos. Pero está bien, hermano. Pero aún sus vidas cambiaron, hermano, por este acontecimiento particular que ocurrió en esta ciudad, hermano. Multitud de gente fueron transformadas. Multitudes, hermanos, que practicaban la magia. No importa si el cristiano le dice magia blanca, que es la buena. No hay ninguna tal cosa de magia blanca buena. Entiéndalo uno bien, hermano. La magia es del diablo, hermano. No importa qué color usted le ponga. Le puede poner color rosa. Todavía es del diablo, hermano. Pero muchas veces hasta los cristianos quieren justificar la magia, que es magia blanca, que es la buena. Mentira, viene del diablo, hermano. No viene de Dios. Y de cierto, muchos los que creyeron vinieron y confesaron sus pecados, hermano. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando verdaderamente toca el corazón de una persona, hermano, lo trae al arrepentimiento. Estos confesaron sus pecados mostrando las cosas impías que hacían con sus vidas, hermanos. Había multitud de gente, pónganse a pensar, había multitud de gente que estaba practicando la hechicería, la brujería en esos tiempos, hermano, como todavía la hacen en estos días, hermano. Y de cierto vemos como en el versículo 19 que nos dice que el gran impacto que Dios tuvo en sus vidas fue tal que tomaron todos sus libros, hermano. Imagínense, en aquel tiempo, ¿se acuerda? Bueno, sí, no estamos tan viejos así, yo no. Y no tan jóvenes tampoco, ¿ok? ¿Se acuerdan en aquellos tiempos en la escuela? En cada octubre tenían una que le decían en inglés del bonfire, hermano. Que tienen una bonfire, que juntaban bastante leña pudrida y mezquite, y luego ahí se juntaba toda la escuela, hermano, y tenían una celebración por un juego de pelota que iban a jugar, hermano, y tenían ese juego grande en las escuelas, hermano, y le decían el bonfire, celebración. Bueno, pues estos hermanos de Efesios tuvieron una bonfire, hermano. Trajeron todos los libros de la magia que usaban, hermano, y los empalmaron todos en una bola allí y les encendieron fuego y los quemaron la brujería, quemaron la hechicería, quemaron todos sus libros, hermano. ¿Y todo por qué? Porque el temor de Jehová llegó a sus corazones, el temor de la palabra de Dios tocó sus corazones, hermano. Y de cierto le puedo decir que si ese temor no toca nuestro corazón, nosotros vamos a seguir en el mismo mal camino. ¿Aló? En otras palabras, si la palabra de Dios no toca el corazón, uno va a seguir en el camino de la maldad, pensando que le está sirviendo a Cristo, pensando que está haciendo bien, pensando que aún está bien con Dios. Pero aún fíjese el valor de todo esto, hermano. Podemos decir que la salvación y el temor de Dios fueron más importantes para esta gente que las 50,000 piezas de plata, hermano. 50,000 piezas de plata, hermano. Pónganse a pensar que valían todos los libros que fueron quemados. Y si lo vemos en términos que le reconocemos en estos días, como en aquel tiempo cuando escribieron esto, hermano, el valor de estos libros ocultistas se estimaba en aproximadamente $1,000,000, hermano. ¿Cuántos en este día estarían dispuestos a quemar $1,000,000 por deshacerse de las obras de Satanás? Yo le digo, hubiera muy pocos. Al contrario, la mayoría anduvieran buscando venderlos. Usted sabe lo que estoy diciendo. Usted sabe que es una cosa de maldad, pero pues me costó mucho dinero. Pues mejor la voy a vender y me deshago de ella. Hermano, ¿cómo tú te pones a pensar que tú le vas a pasar la maldición a otro? Le vas a vender esa maldición a otra persona, hermano, sin que tenga ningún efecto en tu vida, sin que te traiga una gota de convicción en tu vida, hermano.
y te la vas a vender a alguien más. De cierto, hermano, esta gente no le pensó dos veces. Agarraron toda esa librería, hermano, y lo quemaron y tuvieron esa bonfire, ese fuego grande. Esto es lo que se llama una conversión genuina, hermano, en la vida de una persona, cuando la palabra de Dios le toca su corazón. Y de cierto yo le puedo decir que tiene mucha verdad, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hermano, teníamos unos libritos allí y teníamos unas cositas que no eran ocultas, pero no eran de provecho para uno. Y tenían unos artículos también, hermano, que no servían ningún propósito para Dios. Y uno toma un martillo, hermano, ¡pam, pam, pam! Pero de cierto, hermano, entiéndale que cuando uno está joven en el Señor y quiere hacer lo que es recto de Dios, hay una medida de temor. Pero ¿sabe cómo lo trata ese temor? Usted se avienta una oración y dice: Padre, yo sé que esto no está aprobado por ti, pero yo voy a derrotar todas estas cosas, y si en alguna de ellas a lo mejor me equivoco, tenga misericordia de mí. Y hermano, pa, 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 todo lo quebré, todo se fue al bote de la basura y todo se fue. Y era recién, yo creo que tenía unos 2 meses, hermano, de ser cristiano. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida, o lo que debe de ser la palabra de Dios en la vida de un cristiano. No que uno retiene las cosas. Yo sabía que habían costado dinero, hermano. Todas esas cosas habían costado dinero. Pero ¿sabe qué? No era lo que me había costado, lo que importaba más era la relación que debía de tener yo con Dios. Y estaba bien joven en el Señor, hermano. ¿Qué podía decir la gente que sabía? Estás ignorante, man, porque no sabes, lo podías haber vendido, sacarle el dinero que invertiste. No, hermano, no. Y sí, cuando verdaderamente tú dejas que Dios toque tu corazón, verdaderamente vienen cambios a la vida de uno. Y cuando a uno le importa más el valor de una cosa, le digamos el becerro de oro, ¿ok? Cuando te importa más el becerro de oro, entonces no vas a hacer la voluntad de Dios. No la vas a hacer. Porque el becerro de oro te importa más que tu relación con Dios. Óigale bien, hermano. De cierto, el pueblo fue bendecido, hermano. Cuando hicieron todo esto, hubo gran bendición en ese pueblo, hermano. Hubo gran bendición en la vida de esas gentes. Y por eso la palabra de Dios prevalecía, hermano. Y siguió prevaleciendo, hermano, en la vida de sus hermanos, de esas gentes, porque hicieron lo recto delante de Dios, hermano. Uno quiere prevalecer, uno quiere ser bendecido, hermano. Uno tiene que ser la voluntad de Dios, no la voluntad de uno. Porque sabemos que la voluntad de uno siempre nos mete en problemas, hermano. Siempre nos lleva por el mal camino. Siempre nos mete en un rincón donde ahora queremos que Dios nos saque de ese rincón, hermano, atrapados allí. ¿No? Y ya para terminar le digo, hermano, de cierto nada es imposible para Dios. Nada. Lo que es imposible, hermano, a como uno lo vea, puede relacionarse en ocasiones con la falta de fe que no existe en nuestras vidas. Puede ser también, hermano, la falta de confianza que uno tiene en nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, hermano, varias cosas. Pero de cierto, todo tiene una ancla, hermano. Y esa ancla del cristiano viene siendo la fe, la esperanza y la confianza, hermano. Si no tenemos esas tres acimentadas de nuestro Señor Jesucristo, hermano, tendremos problemas.
en nuestro compromiso con Él. Pero aún de cierto, si yo le pregunto, hermano, ¿qué hay en tu vida en este día que te impide creer verdaderamente la palabra de Dios, hermano? ¿Qué sería la respuesta de uno? Diría uno en impulso, yo creo la palabra de Dios, yo la creo, yo la creo, yo la creo. ¿Sí? O sería uno sincero, verdaderamente sincero, y dijera, pues, es que tengo este estorbo en mi vida que quiero que Dios quite de mi vida. Si hay una gran diferencia. Muchas veces nuestro orgullo nos mueve de volada a responder, no, yo la creo, pero en realidad no la creemos, hermano. Hay que ser sinceros con Dios, porque Dios sabe cuando hablamos la verdad y Dios sabe cuando hablamos la mentira. Nada se le escapa a Él. Eso, si no le hemos aprendido eso después de tanta vez que le ha dicho, hermano, pues entonces yo no sé qué le puedo decir, qué más remedio podrá tener uno en su vida, hermano. Si no podemos creer que Dios conoce todo en nuestra vida. Dios conoce hasta cuando tratamos de engañar, hermano. Todo lo conoce Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hablar con la verdad delante del Todopoderoso y decirle, ayúdame. Me falta mucho. No ha llegado. Y ojalá que un día pueda llegar a donde usted quiere que yo llegue, Dios mío. Sí, hermano. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿Te le entremetió el orgullo? ¿Que no lo deja declarar esas palabras? Si tienes la palabra, hermano, en el corazón, de cierto le va a meter una patada al orgullo, hermano, y le mueve a un lado. Aquí vengo yo con la palabra de Dios para cumplir su propósito en mi vida. Todo en la vida tiene un propósito divino, hermano. Toda. Y muchas veces no lo podemos conocer, hermano. Pero aún, hermano, fíjese, también le puedo decir que todo en la vida tiene un propósito divino, hermano. Y le puedo decir porque estos 5 años que mi esposa no ha estado aquí, hermano, de cierto ha traído cambios en la familia. De cierto nos ha acercado, hermano. De cierto nos ha cambiado. De cierto usted puede ver lo que mis hijos ahora están haciendo, hermano, mis nueras están haciendo ahora. Todo tiene un propósito divino, hermano. En vez de causa dolor, pero no dejamos que el dolor nos detenga, hermano. Dejamos que el Espíritu Santo nos siga moviendo para adelante. Y si te sientes a solas, hermano, pues tenemos el Consolador, el Espíritu Santo, hermano. Que todo lo que tiene que ser uno es decirle, papá, dame un abrazo. Yo necesito de ti en este día. Y Dios te da un abrazo. Y tú sabes que Dios te ha abrazado, hermano. Porque sientes que has cambiado. Tome notas, hermano. No le pico los ojos, hermano. Le hablo lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si solamente uno le presta atención a la palabra, le presta atención a Dios, hermano, a Jesucristo. Y vemos todo lo que Dios puede hacer en uno, hermano. Y de cierto le puedo decir, hermano, y esto no lo tome mal, pero te lo digo con mucho amor y mucho cariño, que quizás no entendemos lo que sucede en nuestra vida, pero Dios sí, hermano. Dios sí sabe por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas. Pero yo creo que en ocasiones nosotros también sabemos por qué pasa lo que pasa en nuestras vidas. Especialmente cuando andamos de malinches, hermano. Ya sabemos cuando nos pasa algo mal es porque andamos de malinches, ¿ok?
Eso ni necesitamos que Dios nos diga, hermano. Eso uno mismo lo va a reconocer. Pero hay otras cosas que acontecen en la vida que muchas veces no sabemos, hermano. Pero tampoco no nos quejamos. No. No nos renegamos delante de Dios, hermano. No levantamos la mano. Todo lo que dice, hermano, es nomás, tú tienes un propósito. Ayúdame a conocerlo, ayúdame a entender lo que tú quieres hacer en mi vida, en mi familia, en tu ministerio, en la congregación, en la vida de todos que tú traes delante de uno. Y sí, hermano, todo tiene un propósito y es para lo bueno, para guiarnos en el camino de Dios, para ponernos y llevarnos donde Dios quiere que estemos, hermano. No importa lo que esté aconteciendo en nuestras vidas. Yo sé, hay frustraciones, hay enojos, en vez hay corajes, a veces hay disgustos, hermano. Pero al fin de todo eso, Dios lo permite para tocar el corazón y seguirlo transformando, hermano. Y hacernos saber lo que existe en uno, que pensamos que no existe en uno, hermano. ¿Qué tan bueno es Dios? ¡Guau! Él es tan bueno con nosotros, hermano, que ¿qué le puedo decir? No hay otro como Él. Póngase de pie conmigo, hermano. Aleluya. Padre eterno, de cierto usted es nuestro Padre eterno. Le damos gracias por todo en nuestras vidas. Le damos gracias por el propósito que usted tiene en la vida de cada uno de nosotros. Le damos gracias por su fidelidad sobre cada uno de nosotros, Padre. Le damos gracias por el grande amor, la misericordia que usted nos extiende día tras día, cada mañana, bendito Padre. Le damos gracias por la gracia, aquello cual uno no merece, bendito Padre, que recibimos de usted, vez tras vez, día tras día, mes tras mes. Padre, estamos bien agradecidos con usted, porque solamente ha sido usted, eterno Dios, el que ha transformado los corazones que han buscado la transformación en sus vidas. Solamente ha sido usted, Dios mío, el que ha llenado la vida de paz y de gozo, que ha buscado esa paz, ese gozo de usted, eterno Dios. Le damos gracias, eterno Dios Todopoderoso, porque solamente usted, bendito Padre, nos ha dado la salvación que en este día celebramos en nuestras vidas, eterno Padre. Le damos gracias por todo lo que te ha hecho por nosotros, mi Señor Jesucristo. Gracias que usted podía haber tenido esa oportunidad de no recibir esos 39 latigazos. Y usted podía haber negado ser colgado en esa cruz. Que usted podía, mi Señor Jesucristo. Como dice su palabra, usted podía haber llamado una legión, 12 legiones, una legión de ángeles del cielo que lo vinieran a rescatar. Pero no lo hizo. Todo esto estaba a su disposición, pero no lo hizo. Por el grande amor que usted tiene sobre cada uno de nosotros, el grande amor que usted nos miraba en el futuro tener sobre cada uno de nosotros en este día, bendito Padre. Oh Dios mío, entendemos que todo tiene un propósito en el plan suyo, bendito Padre. Ayúdenos a comprender todo esto que acontece en nuestras vidas y aún aquellas cosas que están por venir, Dios mío, en nuestras vidas. Sea bueno, sea malo, ayúdenos, Padre,
a saber que de cierto usted nos ayudará y nada nos vencerá, bendito Dios, mientras que mantengamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. So, Padre, somos tus hijos. Y en este día, como tus hijos, hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado tu voz, Dios mío, porque de cierto usted ha hablado a cada uno de nuestros corazones en esta mañana, Padre. Ahora ayúdenos a de lo que usted ha hablado en nuestra vida, Padre, se lleve a cabo en cada uno de nosotros, eterno Dios. Que se cumpla, como dijo usted, mi Señor Jesucristo, no mi voluntad, mas su voluntad, bendito Padre, sea cumplida en la vida de cada uno de nosotros. Y por todo le daremos la gloria, la honra, la exaltación, por su grande amor y su gracia sobre nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Aleluya.